Continuamos con el tema. Estamos aún en el punto 2 de reconocer la realidad, ¿sí? Es decir, que tenemos que reconocer que nos han herido y eso implica en muchas ocasiones revivir, ¿verdad?, la herida. Como hijos de Dios, levante su mano quien es hijo de Dios aquí. Sí están aquí. Muy bien. El sufrimiento no debe impedirnos, ¿sí?, seguir haciendo el bien, ¿sí? Y esto incluye, aun cuando hemos sido heridos de una manera muy profunda, ¿sí? Primera de Pedro 4:19, se los voy a leer. Si quiere, igual anote la cita, pero se la voy a leer aquí. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Amén. Es decir, Él te va a respaldar. Él va a tener cuidado de ti. Tú debes de preocuparte por seguir haciendo el bien, lo que le agrada a Dios. Sí, podemos estar sufriendo, sí podemos estar pasando por una prueba difícil, pero a nosotros como hijos de Dios nos corresponde seguir haciendo el bien, agradándole a Él. Y Dios te ve, y Él sabe lo que necesitas. Y Él sabe dónde te va a fortalecer, Él sabe cómo te va a sostener, Él sabe cómo va a sacarte adelante. Amén. Antes de examinarnos, porque se acuerda que hay un punto en el que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver, pues, cómo estamos y qué tan grande es esa herida, ¿sí? Es necesario, es conveniente que conozcamos los mecanismos de defensa que tenemos nosotros como personas, ¿sí? Porque estamos tan bien diseñados que cuando somos heridos, cuando estamos en peligro, cuando hay algo que atenta contra nuestra integridad, contra nuestra paz, se activan mecanismos de defensa, tanto fisiológicos o biológicos en nuestro cuerpo como psicológicos también, ¿sí? Entonces el cuerpo, ¿sí?, nuestro ser se defiende, ¿sí? Y necesitamos conocer esos mecanismos de defensa que se activan precisamente cuando somos sometidos al sufrimiento y al estrés, ¿sí? Nuestra mente está tan bien organizada, ¿sí?, para defenderse de un ataque, de una invasión, de un sufrimiento demasiado grande, ¿sí?, cuando pues resulta insoportable, ¿sí?, intenta atenuar, disminuir ese impacto, ¿no?, por diversos medios. Por ejemplo, biológicamente, ante el sufrimiento, ante el estrés, nuestro cerebro produce endorfinas, ¿sí?, hormonas, que mitigan el dolor, ¿sí?, que hacen que podamos seguir adelante aun cuando hay un gran dolor que está sufriendo nuestro cuerpo, ¿sí? No sé si alguna vez vieron una película que se llama Hasta el último hombre, ¿sí? Está basada en hechos reales, ¿sí? Está basada en hechos reales. Es sobre la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de Desmond T2, ¿sí?, quien le leo aquí un poquito, que se lo prohibía su fe, es decir, matar. Él se rehusó a portar arma en la guerra
Entonces imagínense, se burlaban de él, eran motivos de burla, ahora sí que de un bullying tremendo, ¿sí? Pero él, en su convicción, ¿sí?, se mantuvo firme, soportó, ¿sí?, y logró permanecer en el ejército sin portar arma. Y salvó a 75 personas, ¿sí?, en medio de la guerra, en medio de ser herido, en medio de sufrimiento, ¿sí? Un soldado herido que puede seguir adelante, salvando, cargando literalmente a compañeros, poniéndolos a salvo, ¿sí? Es sometido a un gran estrés y sufrimiento, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo está tan bien diseñado que en momentos de esa necesidad, ¿sí?, puede mitigar un gran dolor y un gran estrés. Pero son mecanismos de defensa que solo se activan por periodos cortos, ¿sí?, y cumplen su función. No pueden seguir después de pasado el sufrimiento o el gran estrés, porque incluso podrían dañarnos, ¿sí? Hay mecanismos también psicológicos de defensa que actúan como un fusible, ¿sí?, que protege un circuito, que cuando llega una sobrecarga se activa y ese fusible protege el circuito, evitando que se queme. También así actúa nuestra mente, como un fusible que bloquea para que ese daño, ese sufrimiento no pase y destruya algo, ¿no? Por ejemplo, un desmayo, ¿no? ¿Qué pasa también con la adrenalina, verdad? Que en el momento en el que se activa tu cuerpo puede hacer cosas que en otra circunstancia pues no podrías hacer, ¿sí? Hasta de fuerza, ¿no? Que no sé si ha visto por ahí algún caso, ¿no?, de una madre, ¿no?, que un carro está aplastando a uno de sus hijos y logra levantarlo. Sí, una mujer, ¿sí? Entonces, tenemos mecanismos de defensa tan extraordinarios que se activan ante el sufrimiento y el estrés, ¿sí? Lo que hacen es paralizar los efectos destructivos, ¿sí?, de esas sensaciones tan intensas, para que el organismo, ¿sí?, en su conjunto pueda sobrevivir, ¿sí? Hay una gran sabiduría en ese diseño. Amén. De modo que estos mecanismos permiten a las personas heridas sobrevivir y proseguir sus actividades sin derrumbarse por completo, como les ilustraba, ¿verdad?, en estos ejemplos, ¿sí? Ahora, existen resistencias, ¿sí?, que necesitamos conocer. Estas resistencias pueden ser cognitivas, o sea, de conocimiento, y emotivas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el detalle por qué es necesario que las conozcamos, ¿sí? Las resistencias relativas al conocimiento, las cognitivas, ¿sí?, son esto, mire. Consiste en negar la ofensa o en intentar minimizar su impacto. Y se presenta de diferentes formas. Les voy a decir 3, ¿sí? Uno es el olvido. Consiste en pretender olvidar, ¿sí?, la ofensa o el efecto de su impacto, ¿sí? Como si ese fuera el camino para llegar al perdón, ¿sí? Es decir, pues no me pasó nada, estoy bien, lo olvido, o sea, olvídalo, así déjalo. Cuando en realidad, ¿sí?, sí estamos afectados, ¿sí? Cuando en realidad sí hay algo que resolver, pero no te preocupes, olvídalo, ahí lo vamos a dejar, ¿sí?, que el tiempo lo cure.
La excusa también es otra resistencia, que es por inventar toda clase de pretextos con el fin de descargar la responsabilidad del ofensor. ¿Sí? Lo excusas. Pero sin embargo hay una responsabilidad ahí, hay una situación ahí que tiene que resolverse. Y por último tenemos algo que se conoce como la trampa analógica, que consiste, ¿sí?, en borrar el conflicto con un perdón rápido y superficial. Sí, está bien, te perdono, no hay problema, vamos, a lo que sigue. Pero sí hay un problema. ¿Sí me explico? Que es un falso perdón, a final de cuentas. ¿Sí? Si con tal de salir al paso, te otorgan el perdón, pero ese perdón es meramente superficial, no va a solucionar el problema. ¿Sí? Entonces son resistencias cognitivas, ¿sí? El pretender olvidar, el dar excusas, ¿sí?, y el otorgar un perdón rapidísimo, express, realmente son resistencias, son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para tratar, ¿sí?, de sobrellevar ese sufrimiento. Y debemos ser capaces de detectarlos, ¿sí?, de darnos cuenta de ellos, porque si no, no vamos a otorgar un perdón verdadero. ¿Sí? Ahora, a veces esa resistencia cognitiva, ¿sí?, lleva hasta el olvido total de un acontecimiento en nuestra vida, de una situación incluso traumática en nuestra vida, ¿sí?, pero no deja de producir su efecto negativo en nosotros. ¿Sí? Efectivamente podemos llegar a olvidar una ofensa y se queda ahí a través del tiempo, pero que lo olvidemos no significa que dejó de existir o que no existe, que no está ahí. ¿Sí? Eso que está ahí en nosotros, en nuestra mente, en lo profundo de nuestro ser, va a estar haciendo su trabajo, dañándonos, afectando nuestro comportamiento, ¿sí?, produciendo un efecto pues negativo en nuestra vida, estorbándonos en áreas de nuestra vida que a veces no sabemos por qué actuamos así. ¿Por qué de pronto somos tan agresivos? ¿Por qué de pronto somos tan mentirosos? ¿Por qué? Etcétera. ¿Sí? Hay algo que quedó ahí en el olvido, pero tiene su efecto aún años y años después. ¿Sí? Por eso tenemos que detectarlas y las estamos viendo ahorita precisamente. Resistencias también emotivas, ¿sí? Una vergüenza mal vivida, ¿sí?, representa un papel determinante en la negación emocional. ¿Sí? Es importante que no confundamos un sentimiento de vergüenza con un sentimiento de culpabilidad. Son cosas que se dan cuando una persona es ofendida. ¿Sí? El sentimiento de culpabilidad surge cuando violamos una ley, cuando violamos una regla, cuando algo que para nosotros también moralmente, por ejemplo, no está correcto y caemos, ¿sí? Entonces viene un sentimiento de culpabilidad, ¿sí?, porque hemos violado un principio moral, una regla, ¿sí?, ante el ideal pues de alguna persona o social también, ¿no? La vergüenza, ¿sí?, es esa sensación de que nuestro ser interior, de que nuestro yo más profundo está expuesto, ¿sí?, está exhibido a plena luz, ¿sí?, y hace que descubrir hasta qué punto somos vulnerables, impotentes, incompetentes, inadecuados, dependientes, ¿sí?
La vergüenza nos expone, nos exhibe a eso, ¿sí? Y son cosas diferentes que debemos de distinguir, ¿sí? Porque activan mecanismos de defensa que nos van a hacer negar la herida, ¿sí? Y eso lo hace nuestra persona, nuestro cuerpo de forma natural, o sea, se activan. Y a veces pasan, como de una reacción automática, por eso tenemos que detectarlos, ¿sí? Se siente culpabilidad, un ejemplo, hice mal, ¿sí? Soy culpable, no debí haber roto esa regla, no debí faltarte respeto, no debí, sí, hice mal, soy culpable, ¿sí? Ese es un sentimiento de culpabilidad. Pero cuando se siente vergüenza se puede escuchar decir a alguien, soy mala y no valgo nada. Soy una mala persona. No debería de existir, ¿sí? Ese es un sentimiento de vergüenza. Al avergonzado le parece que sus debilidades se exhiben a los ojos de todos y se siente siempre amenazado por el ridículo y el rechazo, ¿sí? Entonces hay una relación muy estrecha entre la vergüenza y la negación emocional, consecuentemente con el perdón, ¿sí? No hay lugar a dudas, ¿sí?, que la ofensa provoca un sentimiento de humillación y de vergüenza en la persona, que puede llevarte a negar precisamente la ofensa. Sientes tanta vergüenza, tanta humillación, que prefieres zanjar eso con un perdón rápido, con algo para salir del paso y no sentirte humillado y avergonzado, ¿sí? Este sentimiento es aún mayor cuando la ofensa proviene de una persona amada o estimada de la que se depende, ¿sí? Aún se siente mayor ese sentimiento de vergüenza. Vamos a ir a Colosenses 3:21. Quiero aquí profundizar con algo que es muy común en nuestras familias, ¿sí? Dice, padres. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Cuántos piensan serlo? Bueno, yo ya no. A ver, ¿cuántos piensan serlo? ¿Creen que tienen un futuro como familia? ¿No? Eso dices. Para allá van algunos jóvenes, ¿sí? Así que es importante que conozcan esto. ¿Sabe? Cuando conocimos de la escuela de padres de familia, dijimos, pues eso debieron de haberlo dicho antes, no cuando ya de las 10 puntos ahí que no debimos hacer ya hicimos 9, ¿verdad? Falta mucha educación eso, de esos temas, ¿no? En nuestra sociedad, del civismo, del comportamiento, del escuela de padres, cosas que evitarán tantos problemas y que se deben de impartir desde la educación pública, yo estimo, para formar generaciones nuevas. Van a ser cosas que se van a impactar a futuro, pero esas nuevas generaciones van a estar preparadas y van a formar familias ya con ese conocimiento de que van a evitar tantos errores. En fin, fue un paréntesis ahí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis significa irritar o desalentar. Otras traducciones ponen no hagan enojar, ¿no? O desalentar a los hijos gritándoles, pegándoles o menospreciando sus esfuerzos. Tales cosas hieren sus espíritus, ¿sí?
y contribuyen a hacerlos tímidos. ¿Ve cómo la palabra de Dios tiene unos consejos tan excelentes? ¿Sí? O sea, debemos evitar someter a estas vergüenzas, porque eso produce humillación y vergüenza en nuestros hijos. ¿Sí? Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Como otras veces hemos leído aquí, ¿verdad?, que el espíritu alegre constituye un buen remedio, ¿no? O sea, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Ahí está, los podemos conectar. Mas ¿quién? Fíjese bien cómo es más profundo, más impactante puede ser. ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Cuando una persona está angustiada, cuando está desanimada, cuando está deprimida, ¿sí?, se encuentra tan vulnerable, ¿sí?, no solamente en su mente, en sus emociones, sino también sus defensas se debilitan mucho y vienen enfermedades y son presas fáciles de muchas enfermedades. ¿Sí? El ánimo angustiado, ¿sí?, alguien quien ha sido aplastado por las dificultades y que a menudo sufre de depresión. Y todo eso nos los puede provocar una herida profunda y tremenda, ¿no? Una ofensa que ha golpeado tan fuerte nuestra paz, nuestra integridad física o moral, ¿sí?, que nos lleva a todo esto. Sanar a tales personas es parte del ministerio de Jesús. ¿Qué dice Lucas 4:18? Vamos a leer Lucas 4:18. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tu espíritu está aplastado? ¿Te sientes angustiado? Jesús tiene un interés particular en ti. Él quiere sanarte, quiere librarte, quiere ayudarte. Puedes confiar en Él. Puedes asirte de Él. Ir a su refugio. Buscarle a Él. Alzar tus manos a Él. Gritarle aún con desesperación: ayúdame, te necesito. Sáname, restáurame. Él te va a responder, tenlo por seguro. Él está ahí para ayudarte, para sanarte, para fortalecerte, para darte los recursos que no tienes y que necesitas para seguir adelante. Amén. ¿Tú lo crees? Él mismo lo dijo. He venido, estoy aquí para sanar, para salvar. ¿Sí? La decepción es aún más aguda cuando la humillación procede de la misma persona de la que se esperaba afecto y estima, de los allegados, de la pareja, del papá, de la mamá, del hijo, de la hija, ¿sí? La vergüenza en tales casos es muy grande y puede ser un obstáculo tan fuerte para otorgar un perdón, ¿sí?, que necesitamos escarbarle, reconocerlo, ¿sí? Antes de
comentar algunas cosas al respecto, quiero que leamos otras citas, ¿sí? Colosenses 3:19, se los voy a leer. Colosenses 3:19, esposos. A ver, esposos, bien, no se duerma, porque ¿qué le pasa al que se duerme? Aquí se cae de la silla y están ahí a 1.5, 2 metros, ¿quién lo va a levantar? Dice, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. ¡Toin! Hasta me está doliendo. Sí, o sea, y aquí a sus esposas, o sea, no significa que un esposo tenga muchas esposas, No, está hablando en plural, ¿sí? Tu esposo, no trates con aspereza a tu esposa. Trátala como un vaso más frágil, ¿no? Como parte de tu propio cuerpo, dice otra cita, ¿no? ¿Cómo cuidas a tu cuerpo? Bueno, la verdad es que hay muchos que ni lo cuidan, pero sí se entiende, ¿verdad? Proverbios 6:16. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, ¿sí? Las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y el 7, y el que provoca peleas entre hermanos. ¿Sí? Querer perdonar sin ser conscientes, fíjate bien, de esta humillación y de la vergüenza que sigue a la ofensa, es avanzar en un camino minado y sin salida. ¿Sí? No podemos avanzar. Tenemos que descubrir esta vergüenza, descubrir esta humillación, o sea, examinarnos, conocerla, ver que existe, que está ahí, ¿sí? No destruir nuestras defensas, ¿sí? No se trata de tratar de destruir precisamente esas defensas, porque son parte de nosotros, ¿sí? Si quisiéramos hacer eso, nos dañaríamos. Pero ¿cuál es la forma? La forma es conocerlas, descubrirlas, saber que están ahí, reconocer la realidad de la situación, aceptar, sí, me siento humillado, me siento avergonzado, tú me avergonzaste, tú me humillaste, ahí está, necesito contárselo incluso a alguien, no puedo con eso aquí mismo. Acercarte a Dios es súper importante para eso. Puedes platicarle a Él con todo, plena confianza. Puedes acercarte a una persona también, por supuesto, en la que tú confíes. Una persona que te escuche, fíjate bien, que no te interrumpa, que no te quiera luego dar el consejo, no, que te escuche. Que no quiera luego él arreglar el problema, no. El problema lo vas a arreglar tú, con la ayuda de Dios. Pero ese confidente que te va a escuchar y que va a guardar el más profundo de tus secretos o de tu ser interior, te debe de escuchar. Debes de elegir muy bien si eliges a una persona para que te escuche. Porque
No debes de temer que en algún momento te pueda traicionar. ¿Sí? Y debe de ser alguien también, pues que sepa qué hacer en tales situaciones, porque muchas veces tú estás platicando tu problema y todavía no terminas cuando ya te está diciendo, no, mira, lee 10 de 27 y te dice esto, o sea, te debe de escuchar. Por eso orar a Dios en tales circunstancias es ideal. Tú puedes decirle todo, sin restricción, y sabes que te escucha, porque realmente te escucha. Y esto sana tu alma también. Y Él te va también restaurando, ¿sí? Puedes platicarle todo, puedes llorarle, puedes gritar, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero en ese estar platicando eso, estás también conociendo toda la situación. Y es la forma en que eso se mitiga, en que eso se va a ir desvaneciendo, ¿sí? Es la forma en lo que eso se puede ir resolviendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. Cuánta razón y cuánta sabiduría hay en eso. Ahorita vamos a profundizar también un poquito más en eso, ¿sí? El principal desafío que plantea la fase emocional del perdón es justamente reconocer ese profundo sentimiento de vergüenza. Para aceptarlo, lo que les mencionaba, dirigirlo e integrarlo, ¿sí? Eso es lo que puedes lograr cuando tú descubres, lo platicas, lo sacas a flote. O sea, a toda costa debes evitar que se quede dentro de ti. Eso es el objetivo. Debes evitar que tú te lo guardes. ¿Cuántas no hay que fueron violadas, de pequeños, de jóvenes, no sé, y se lo guardaron para sí? Nadie más lo supo más que aquel que los agredió y la misma persona. Y ahí se quedó. Y pasan años. Y eso destruye a la persona. Su potencial, su mente, o sea, hace tanto daño eso ahí, guardado, metido. No podemos hacer eso. ¿Sí? Debemos evitar a toda costa que esa vergüenza, que esa humillación se quede dentro de nosotros. Así no podrás perdonar. Así no se podrá hacer justicia. Porque acuérdate que perdonar no significa olvidarse de la justicia. ¿Sí? Ese sentimiento de vergüenza no se deja descubrir fácilmente, ¿sí? Porque quien que ha sido humillado tan gravemente va a querer que eso se salga, se conozca, ¿sí? Ese es por eso, ¿sí me entienden? Nuestro mecanismo de defensa. Trata de protegernos, de sentir más humillación, de sentir más vergüenza. Y te lleva a ocultarlo, a guardarlo. Pero eso no te va a sanar, ¿sí? No se deja descubrir fácilmente. Es necesario identificar qué máscaras queremos usar, bajo cuáles actitudes se disimulan, porque a veces ahí están y no nos damos cuenta y usamos máscaras, usamos actitudes para disimularlo. Y una de ellas es la cólera.
Alguien que está profundamente humillado, avergonzado, puede sacar eso a través de reacciones coléricas, de estar enojado siempre, o ante ciertas circunstancias que hasta te sorprenden. Otras a través del deseo de poder, de estar en una posición en la cual ellos ejercen poder. Se sienten más importantes, que ellos dominan todo. Por ejemplo, las personas o los niños que se dan muy frecuentemente en las escuelas que ejercen el bullying. Ellos están ahí ejerciendo una actitud de poder, ¿no? De dominar a los débiles. De decirle, por sobre ti estoy yo y yo te hago como quiero. Realmente esas personas se encuentran humilladas y avergonzadas. Tal vez, no sé, en sus hogares, en otras partes. Y están manifestando de esa manera su condición. Un niño que hace bullying a sus compañeros, algo está pasando en su casa. Alguien lo está lastimando y él saca con ese comportamiento, o más bien disfraza con ese comportamiento la humillación y la vergüenza que está pasando. También está el complejo de víctima eterna, ¿no? Alguien que es hasta el, ¿cómo se dice? Mártir, ¿no? Siempre es es que yo solo nací para sufrir. Sufrir me tocó a mí, ¿no? Y hasta se hace pasar por mártir. Realmente ese tipo de actitud también puede estar enmascarando la vergüenza. Y también el perfeccionismo, ¿sí? Son máscaras, actitudes que tratan de disimular una gran humillación y un sentimiento de vergüenza que está dentro de nosotros. La cólera y el deseo de venganza, ¿sí?, sirven con frecuencia para ocultar la vergüenza, ¿sí? En lugar de aceptarla, o sea, esta vergüenza, el ofendido, avergonzado y humillado reacciona queriendo a su vez humillar al ofensor. En un intento de librarse de su propia vergüenza, la proyecta, la saca en su agresor para verle sufrir el mismo mal, ¿sí? Ahí estás actuando en venganza. También en algunos individuos la cólera y la necesidad de castigar tienen un efecto de boomerang, o sea, se regresa a ti, ¿sí? Al haber reprimido todo sentimiento de agresividad, vuelven contra sí mismos su cólera y su deseo de venganza, o sea, se dañan a sí mismos, ¿sí? ¿Cuánta gente no hay, no? Que se daña a sí mismo, o sea, y eso no es más que ese efecto, ¿no?, que se regresa. Ellos quieren ser agresivos, quieren proyectar, quieren sacar esa vergüenza, queriendo dañar a su agresor, pero no pueden, entonces se dañan a sí mismos. Entonces la vergüenza se esconde detrás, ¿sí?, de los sentimientos de ansiedad y de culpabilidad, lo que la hace aún más difícil de detectar, ¿sí? Ahora entiende por qué es importante que nos metamos a este detalle, que vayamos así profundo en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en lo que nos está pasando, ¿sí? Porque son cosas que no son sencillas de sacar a flote, ¿sí? Se puede decir que la gente prefiere, fíjate bien, sentirse culpable antes que avergonzarla
que avergonzada e impotente, ¿sí? Algunos perdones concedidos en un momento, por ejemplo, de ira contenida, son de hecho venganzas sutiles. O sea, tú estás enojado en ese momento, sacas un perdón rápido, pero realmente estás vengándote. ¿No has sentido así un perdón? Sí, ya. Te perdono, sí, ya. No estés dando lata. ¿Sí? ¿Y tú cómo te sientes? O sea, realmente la persona se está vengando de ese dolor que le causaron, ¿sí? Perdonando así, en ira. Cuando das un perdón de esa manera, fíjate bien la diferencia. Cuando tú perdonas de verdad, te provoca en ti un sentimiento de liberación, ¿sí? Trae paz. Al contrario de un perdón falso, otorgado, por ejemplo, en un momento de cólera, te sientes confuso y hasta humillado, ¿sí? Y ahí tú puedes detectar que ese no es un perdón verdadero, ¿sí? Y a veces también personas que están humilladas, como ya les decía con los niños del bullying, adoptan posiciones, o mejor dicho, actitudes de poder, ¿sí? De superioridad, incluso moral, ¿sí? Algunas personas, ¿sí? Dicen como en una actitud así de superioridad moral, yo soy más espiritual que tú, por eso te perdono. No importa la ofensa que me hayas hecho, o sea, te perdono. Así, es más, se le llama perdón farisaico, ¿no? Farisaico. Un perdón hipócrita, ¿no? Pero así en esa actitud de superioridad moral. Te perdono, pero realmente están lastimados y humillados. Y ese perdón no es verdadero. ¿Quién, siendo ofendido y humillado, va a estar contento y va a tener así una actitud de, está bien, te perdono, no pasó nada? No, o sea, duele, lastima, lloras. ¿Cuántas veces no pasa aquí en las congregaciones? En un momento de ministración, por ejemplo, en donde Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, está actuando sobre alguien, sanándole, restaurándole. Y esa persona empieza ahí a llorar, empieza ahí a ser ministrada, ¿sí? Y luego alguien quiere intervenir. ¿Sabes qué? Debes dejar a esa persona en la presencia de Dios que llore, que se desahogue, que tenga ese momento tan íntimo y tan personal con Dios, porque está en ese proceso. Tal vez allí pidió perdón por algo a Dios y está Dios perdonándole, sanándole en un desahogo, que es algo importante que tenemos que conocer. Y llega alguien, ¿verdad? Y quiere querer consolar, ¿y qué te pasa? No, déjala. Que cumpla ese proceso, ese ciclo es importante. Tú debes darte, si estás en ese proceso, debes darte ese tiempo y tener ese tiempo. Sin que nadie te interrumpa, sin que nadie quiera darte un consejo, sin que nadie quiera arreglar tu problema, debes de examinarte completamente y sacar todo a flote. ¿Amén? ¿Sí se va entendiendo? Lo que hemos visto hasta ahorita son solo algunas, ¿sí?
de las trampas de nuestra mente que pueden obstacularizar, ¿sí?, esa cirugía que nuestro corazón necesita, ¿sí?, hablando en forma figurada, por supuesto, que nuestro corazón tan complejo, ¿sí?, dice, ¿quién lo conocerá? La palabra de Dios, no hablando de nuestro corazón, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Dios, ¿sí? Entonces esas son solo algunas de esas trampas que tenemos que descubrir, hermanos, para no caer en el falso perdón. Y es importante, ¿sí? No podemos avanzar sin antes haber hecho este descubrimiento, esta realidad en la que nos encontramos como cuando somos profundamente heridos, ¿sí?, u ofendidos. Tenemos que darnos cuenta exactamente del daño que nos hicieron, de que nos ha causado vergüenza, de que nos ha causado humillación, ¿sí? Tenemos que estar apegados a esa realidad. Les decía esta cita de Juan 8:32, ya en recta final de este servicio. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es decir, la verdad tienes que atesorarla, tienes que tenerla siempre ahí contigo. Cuando tú conoces la realidad de tu situación, cuando te han ofendido, al conocerla, a sacarla a flote, ¿sí?, te va a liberar. Te va a liberar. Amén. Isaías 59:14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Sí? Cuando la verdad no se conoce, cuando la verdad no sale a flote, la justicia se puso lejos. La verdad tropezó en la plaza. La equidad no pudo venir. Si eso no lo sacamos, ahí quedaremos en el tropezón. No vendrá la verdad. No habrá equidad. La justicia quedará lejos. Amén. Vamos a dejarle aquí por hoy. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado a conocer la verdad, Señor. Tú eres la verdad. Y el conocer la verdad trae libertad. Nos ha traído libertad, nos ha traído salvación. Has traído sanidad a todo nuestro ser, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo ha trabajado, Señor, en todos aquellos que han abierto su corazón, Señor, al escuchar tu palabra, al escuchar este mensaje, Señor. Aquellos que tienen sed de justicia, aquellos que quieren ser sanados, aquellos que necesitan perdonar, pero aún están atorados ahí, Señor, porque no han podido. Ciertamente tú los liberas, ciertamente tú les ayudas, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque en este proceso no están solos, Señor. Cuentan contigo, Señor. Cuentan con tu palabra. Tú, Señor, pondrás todo lo necesario, traerás todo lo necesario para que completen, Señor, este ciclo. Y seguiremos adelante, bendito Dios, con tu ayuda, para gloria de tu nombre. Te ruego, Padre, que les sigas fortaleciendo, que les sigas ayudando, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra sácale a luz, Señor,
todo aquello que está ahí oculto y que impide, Señor, a una persona perdonar. Ayúdale, Señor, ayúdale a traer todo a ti, bendito Dios, para que pueda sanar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.